Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Oración en Casa, martes 5 de septiembre. Estamos aquí para tener un tiempo con Dios, conectarnos con el Señor en primeros minutos del día, para tener nuestros primeros momentos de nuestro día para con Dios. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a leer hoy la Biblia, vamos a orar. Puedes tener aquí... hay un espacio en los comentarios para que escribas, para que saludes, para que compartas, para que le des me gusta. Si tienes alguna petición de oración, escríbela ahí, vamos a orar por ti. Y bueno, vamos a tener un tiempo bien bonito hoy para iniciar el día como debe ser. En primer lugar, nuestro Señor. Muy bien, oremos, arranquemos. Señor, buenos días. Estamos aquí para ti. Nos emociona volver a despertarnos y conectarnos contigo, Señor. Qué bueno eres, gracias. Gracias por escuchar nuestra oración. Estamos sedientos de ti. El mundo, los problemas, las dificultades, las cosas que nos pasan como que nos deshidratan, Señor. Pero tenemos una promesa en tu palabra que tú dices que si alguno tiene sed, que puede venir a ti y beber de ti. Hay mucha oferta en estos días, Señor, de aguas, aguas que realmente no quitan la sed, aguas saladas, el entretenimiento, el exceso de trabajo, las redes sociales, las ocupaciones, los mismos problemas, cosas a las que vamos a beber todos los días y estamos secos, Señor, estamos secos. Por eso venimos aquí, Señor, a beber de ti. Porque como tú le dijiste a la mujer samaritana, el que beba de esta agua no volverá a tener sed jamás. Porque es un agua que verdaderamente sacia. En esta mañana venimos a beber de esa agua, Señor. Que eres tú mismo, tu presencia, a través de tu palabra bebemos, por medio de la oración bebemos de ti. Señor, y necesitamos beber porque tenemos sed. Tenemos sed. Sed del Dios vivo. David decía eso, como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, eso es, Señor. Tú eres la fuente, eres el agua, el río, Señor, de donde bebemos. Y estamos sedientos. Venimos en esta mañana a alimentar nuestro ser de ti. Es el único alimento que de verdad sacia. Ya hemos probado los otros. Deliciosos, pero son como las comidas rápidas, dañinos. Pero contigo, Señor, encontramos vida, libertad, sanidad. Tu agua es sanadora, Señor, es libertadora. Así que danos a beber hoy mucha de esa agua, Señor. Tenemos sed de ti. Perdónanos por irnos a saciar a otros lados. Perdónanos, Señor, por beber tanta basura. Y venimos hoy a que tu agua nos limpie y nos purifique. Gracias, Señor, porque tenemos acceso libre. No hay obstáculo para hacerlo. Tú dices, vengan a mí y beban, vengan, soy la fuente, una fuente gratuita, disponible todo el tiempo y venimos a beber de esa agua en esta mañana. Danos de beber de tu agua, Señor. No quiero tener sed más. Vivir con sed es feo, es difícil, es terrible, pero estar saciado, Señor, es lo mejor y tú prometes esa saciedad, vida en abundancia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿cuántos han venido en esta mañana a beber del agua de vida eterna? El agua que si tú la tomas no volverás a tener sed. Cristo mismo. Pues sí, a ver quién está ya conectado por aquí. Alberto, buenos días. Oriana, buenos días. ¿Cómo están? Paola, buenos días. Nirian, hola, bendiciones. ¿Cómo estás, Ángela? Dios te bendiga, buenos días, Ángela. Madre, bendiciones. Gracias por estar aquí todos juiciositos temprano. Hoy vamos a seguir leyendo el libro de Josué. Hola, Sandrita, buenos días. El libro de Josué, qué tremendo, ¿no? El libro del cumplimiento de las promesas de Dios. Lo tremendo que hemos visto a través del libro de Josué es que ese cumplimiento de las promesas de Dios implica que nosotros tenemos que ir y pelear. Y así, de eso se trató la tierra prometida, el cumplimiento de la promesa de Dios, pero tenían que conquistarla. Dios iba con ellos
y conquisten. Ayer estuvimos viendo un poco, ayer o antier, no, antier fue domingo. Entre la semana pasada y esta hemos estado viendo cómo Dios llama la atención al pueblo de Israel. Hey, ¿por qué como que se cansaron de conquistar? Hay que estar en una guerra permanente. No te duermas porque el enemigo aprovecha que estés dormido. Sal a batallar cada día, cada día. Y vimos ayer cómo el Señor repartió, le dijo a Josué que repartiera los terrenos para todos, que repartiera las diferentes partes para cada una de las tribus, y les dijo a las tribus: hey, ¿ustedes por qué no han ido a conquistar? Les dijo Josué: ¿ustedes por qué no han ido a conquistar? ¿Qué esperan para ir a conquistar? Y luego terminamos viendo cómo el pueblo honró a Josué, diciendo que la Biblia diciéndonos que el pueblo mismo determinó darle una porción de tierra a Josué. Le dio honra a su líder. Y ayer terminamos en eso, espero que haya sido de bendición. Y hoy vamos a otro tema que, wow, vas a quedar sorprendido, o por lo menos yo quedé sorprendido con este tema de lo que vamos a leer el día de hoy, porque vamos a ver cómo es la gracia de Dios, la gracia de Dios. Muy bien, entonces estaremos hoy en Josué capítulo 20, versículo 1. Entonces ya estaban asentados, todavía faltaban algunos territorios para conquistar, pero ya estaban ellos adueñados de esa tierra. Entonces el Señor le dijo a Josué, espera, les pongo la Biblia primero. El Señor le dijo a Josué: ahora diles a los israelitas que designen ciudades de refugio, tal como lo indiqué a Moisés. ¿Qué será esto de las ciudades de refugio? Vamos a ver. Cualquier persona que mate a otra por accidente y sin intención podrá huir a una de esas ciudades. Serán lugares para refugiarse de parientes que busquen venganza por la muerte familiar. Digamos que el pueblo de Israel no tenía policía. Entonces había unas leyes generales. Y había una ley que decía que si alguien mataba a alguien, había una persona en la familia que se designaba como el Goel. Para algunos debe ser familiar la palabra Goel, que esa la vimos cuando estudiamos el libro de Ruth. Y Booz era el Goel de la familia que podía redimir a Ruth y Noemí. Eso lo vimos hace rato. Entonces, ¿quién era el Goel? Era como alguien designado de la familia, digamos que un líder familiar, que era el encargado de hacer justicia por algún suceso en su familia. Entonces, digamos que alguien mató a un muchacho de esta familia. El Goel era el responsable de ir a hacer justicia. ¿Qué era justicia? Pues ir y coger al tipo que mató al tipo y llevarlo ante los jueces, y luego entre ellos la misma familia y los testigos apedrear al que mató. Es decir, el derecho a hacer justicia fue establecido dentro de las normas civiles del pueblo de Israel. Ahora, recuerde que las normas civiles del pueblo de Israel no son nuestras normas civiles. En la Biblia hay mandamientos, y hay como 3 tipos de mandamientos que nosotros debemos tener claros, que son los mandamientos morales, la ley moral, que es como conocemos los 10 mandamientos, que eso es universal. Está la ley civil, donde estaba todas estas situaciones de cómo comportarse frente a los problemas entre las personas. Uno de ellos era el derecho a quitarle la vida a quien le quitaba la vida a otro. Entonces, ese Goel, ese vengador de sangre, que realmente es como en la designación, la palabra Goel en hebreo significa vengador de sangre. Entonces, cada familia tenía un designado para, si llegaba a pasar, él tenía que hacerse responsable de hacer justicia por la muerte de esta persona. Entonces, esas son las leyes civiles. Y estaban las leyes ceremoniales. Entonces mucha gente no distingue de esas leyes y leen la Biblia desprevenidamente y toman todas las leyes como para sí. Hay gente que toma las leyes ceremoniales y las coge para nosotros, y pues nosotros ya no tenemos el ritualismo, por ejemplo, del templo y el tabernáculo, pues eso no aplica para nosotros, pero sin embargo hay muchas personas que las aplican.
y no hacen distinción entre el tipo de leyes. Por ejemplo, las leyes civiles, ¿cierto? Y había otro tipo de ley, no sé si está dentro de estas, y era la ley alimentaria. No estoy seguro si esta hacía parte de las leyes civiles, pero bueno, estaba también la ley alimentaria donde se determinaba qué se podía comer y qué no se podía comer. Por eso los judíos no comían algunos tipos de animales como el cerdo. Tenían que hacer rituales de lavarse las manos, rituales ceremoniales, bueno, cosas así que tenían que ver con la alimentación y que tenían una intención de salud pública sin que el pueblo lo supiera, porque había mucha ignorancia sobre lo que, por ejemplo, algunos animales podían producir como enfermedad a las personas. Entonces Dios en su sabiduría decía, estos animales pueden comer, estos no pueden comer, no pueden revolver esto con otro, bueno, en fin. Entonces son tipos de leyes que aplicaban para el pueblo de Israel y muchas de ellas no aplican para nosotros porque nosotros no somos israelitas. Primero no somos israelitas, entonces las leyes civiles no nos aplican a nosotros porque nosotros tenemos unas leyes civiles de los países donde nosotros vivimos y tenemos que aprenderlas a respetar. Esas son unas leyes. Las leyes ceremoniales, pues nosotros no aplicamos las leyes ceremoniales porque nosotros no tenemos un culto alrededor de un templo y como era en esa época, entonces pues para nosotros no aplican las leyes ceremoniales. Las leyes que aplican para nosotros son las leyes morales, que son universales y que están resumidas en los 10 mandamientos y que Jesús en el Nuevo Testamento las resumió aún más en los 2 mandamientos, que es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto está la ley y los profetas. Entonces Jesús resumió todo lo que es la ley moral en 2 mandamientos nomás, ¿no? Entonces, muchas personas no entienden eso y entonces toman la Biblia y la leen y entonces asumen como mandamiento todo lo que para el pueblo de Israel fue mandamientos. Entonces eso es una forma no sabia de leer la Biblia. Tenemos que leerla con entendimiento, pedirle al Señor sabiduría y tener un conocimiento del contexto. Obviamente hay cosas que, por ejemplo, la vestimenta, pues obvio, es algo, por ejemplo, que no aplica. Y yo, sin embargo, he visto por ahí personas que se visten como de la época de Jesús. Y uno dice, no, por ahí no es la cosa, porque Dios no nos envió a vestirnos de ninguna manera así. Es una ley más civil o cultural que no aplica para nosotros. Pero hay una ley que se aplica para todos, y es la ley moral, y aplica para todos los tiempos. Para todos los tiempos, todos los 10 mandamientos que están resumidos por Jesús mismo en los 2 mandamientos, ¿cierto? Bien, entonces, con base en eso, había una ley y esa ley civil permitía, por ejemplo, la pena capital, es decir, la pena de muerte. La pena de muerte para la persona que matara a otro. Hay países que aplican la pena de muerte y hay países que no. Bueno, y hay una gran discusión sobre si eso debería ser o no, qué piensa Dios de eso. Pues Dios lo que veo en su palabra es que Él respalda a las autoridades y que muchas veces la autoridad va a tener que hacer el uso de la fuerza y en casos fuerza letal para la protección de las personas y el castigo del delincuente. La Biblia, en términos civiles, apoyará siempre el castigo al delincuente. Eso es algo que tú vas a ver en Romanos 13, ya lo leímos, pero vemos en Romanos 13 cómo el Señor defiende al que tiene espada. Y si la usa haciendo uso de su derecho legítimo, el Señor lo respalda. Por eso un soldado, un policía que asesina a una persona por el uso de su deber no va a ser juzgado por Dios por asesinato, porque es su deber y está respaldada la autoridad, y si lo hizo con causa justa, en defensa propia o por defender a su nación o por defender a los buenos de los malos, no va a ser juzgado por Dios por asesinato, porque Dios respalda, y lo vemos aquí en la Biblia cómo Dios respalda, y estamos hablando sobre eso, cómo Dios respalda eso. Si una persona mató a otro, aquí en el Antiguo Testamento por lo menos, esa persona tendría que ser asesinada a piedra, a piedra. Esas eran leyes civiles. El Señor no le gusta la impunidad. Y la impunidad, ¿qué es la impunidad? La impunidad es que una persona no se castigue por el delito que cumplió. Y al Señor no le gusta la impunidad en cuanto a temas civiles. Las personas tienen que cumplir con sus pagar por sus delitos, ¿cierto? Pagar por sus delitos, para que haya una convivencia ciudadana y haya un sentido de justicia. Creo que ha sido uno de nuestros problemas en Colombia.
Colombia es uno de los países en el mundo donde hay más injusticia, ¿no? Donde vemos a los asesinos gobernar, a los asesinos dictar las leyes y dictar las leyes morales de una nación. Por eso yo digo que Colombia, tenemos que orar mucho por nuestro país. Tenemos que orar mucho por los países, que Dios tenga misericordia. Dios es misericordioso. Y ahorita vamos a hablar de la ciudad de refugio. Pero una característica de nuestra nación es la injusticia. La injusticia, donde el malvado no es castigado. Al contrario, es premiado. Es premiado con privilegios. Sí, o sea, unos tipos de gobierno y un tipo de leyes antibíblicas, en contra de la justicia y en contra de la dirección de Dios. ¿Eso a qué lleva? A consecuencias muy duras. Por eso digo yo, tenemos que orar mucho por nuestra nación. Tenemos que orar mucho por nuestro país. Que Dios tenga misericordia, que se levanten personas que retribuyan y traigan justicia social verdadera. La justicia social no es dar subsidios. La justicia social es defender al inocente y reprimir al culpable. Esa es la verdadera justicia. El culpable debe pagar y el inocente debe ser protegido. El inocente debe ser protegido, el culpable debe ser juzgado. Y eso es un principio universal, que al ser no cumplido eso trae consecuencias, porque como Dios es el rey de todo, y si el hombre no hace justicia, viene algo que se llama la justicia divina. La justicia divina. Bueno, y acá nos entraríamos en otro tema, pero hay muchas cosas que decir. Entonces, volvamos aquí. Dice que cualquier persona que mate a otra por accidente y sin intención, entonces aquí ya se está refiriendo a unas personas no que asesinaron a propósito, sino que sin culpa. O sea, a pesar de eso, el goel de la familia, si así haya sido sin culpa, el goel de la familia tenía derecho a ir a perseguirlo y matarlo. Wow, entonces dice, cualquier persona que mate a otra persona por accidente y sin intención podrá huir a una de esas ciudades. Entonces, perdón. Entonces mira cómo Dios mismo le dijo a Moisés que dijera esto, para que se establecieran unas ciudades donde una persona que le pasara eso, corriera a esas ciudades y encontrara refugio. Si alcanzaba a llegar a esa ciudad, se salvaba. O sea, Dios mismo dando gracia. O sea, si lo cogían antes de que llegara a Yuca, pero si alcanzaba a llegar, se salvaba. Esto es tremendo, sigamos leyendo. Dice, serán lugares para refugiarse de parientes que busquen venganza de los goeles por la muerte de un familiar. Al llegar a una de esas ciudades, el que causó la muerte se presentará ante los ancianos de la puerta de la ciudad y les expondrá su caso. Ellos deberán permitirle la entrada a la ciudad y darle un lugar para vivir entre sus habitantes. Entonces, a esas ciudades de refugio, alguien mató a alguien sin querer, un accidente o una pelea, se le fue la mano, en fin, no fue un asesinato premeditado, no. Entonces, ¿qué pasaba? Corra para esta ciudad, allá exponía su caso, lo recibían y lo dejaban vivir. Si los parientes de la víctima, el goel, llegaba para vengar la muerte, los líderes no les entregarán al acusado, pues el acusado mató al otro sin intención y sin enemistad previa, pero tendrá que quedarse en esa ciudad y ser juzgado por la asamblea local. Es decir, no podía salir de la ciudad. Si salía, estaba expuesto, tenía que quedarse dentro y tenía que ser juzgado por la asamblea local, lo cual dará el veredicto y seguirá viviendo allí hasta que muera el sumo sacerdote que estaba ejerciendo su cargo cuando ocurrió el accidente. Es decir, cuando muera el sumo sacerdote quedaba libre de toda culpa. Si el sacerdote era joven y acababa de arrancar, toda una vida le tocó vivir ahí encerrado. Pero si el sumo sacerdote se murió algo, libre, quedó libre. Acá hay unos principios ocultos tremendos que al punto que yo quiero llegar, o que yo sé que Dios quiere llegar con esto. Muy bien. Entonces dice que hasta que muera el sumo sacerdote que estaba ejerciendo su cargo cuando ocurrió el accidente. Solo entonces será libre para regresar a su hogar en la ciudad de donde huyó. Entonces se designaron las siguientes ciudades de refugio: Cades de Galilea en la zona montañosa de Neftalí, Siquem en la zona montañosa de Efraín y Kiriat Arba, también llamada Hebrón, en la zona montañosa de Judá. En el oriente del río Jordán, frente a Jericó, se designaron las siguientes ciudades: Béser en la llanura desértica de la tribu de Rubén, Ramod en Galaad, en el territorio de la tribu de Gad, y Galán en Basab, en la tierra de la tribu de Manasés. Esas ciudades quedaron apartadas para todos los israelitas. Me imagino que quedaron bien distribuidas para que no quedaran tan lejos y alcanzaran a llegar.
Esas ciudades quedaron apartadas para todos los israelitas y también para los extranjeros. Para los israelitas y para los extranjeros, para los judíos y para los gentiles. De pronto ya estás entendiendo hacia dónde va esto. Cualquier persona que matara a otra por accidente podía refugiarse en una de esas ciudades. De esa manera evitaba que le quitaran la vida por venganza antes de ser juzgada frente a la asamblea local. O sea, el familiar del que mataron tenía derecho de ir y matarlo, pero si alcanzaba a llegar a la ciudad, yuca. Si alcanzaba a llegar a la ciudad, entonces no lo mataban. Escúchame, es inevitable, es súper notorio que estas ciudades de refugio tienen mucho que ver. Bueno, quiero hacerte más bien una pregunta para que tú llegues a estas conclusiones. ¿Quién es nuestra ciudad de refugio? Es una pregunta inducida, fácil de llegar a la respuesta. Pero, ¿puedes tú decirme quién es tu ciudad de refugio? ¿A dónde puedes ir a esconderte tras cometer tus delitos y pecados? Definitivamente, nuestra fortaleza, nuestro escudo fuerte, nuestra protección, cuando el enemigo nos persigue para acabarnos por nuestros delitos, es Jesús. Jesús es nuestra ciudad de refugio. ¿En dónde me esconderé? ¿A dónde huiré por mis delitos? Definitivamente, entiendo yo que estas ciudades de refugio realmente representan a Cristo en cierta manera. Porque tanto Jesús como las ciudades de refugio están al alcance de la persona que necesita esconderse. Entonces esas ciudades fueron puestas en lugares cercanos, digamos. O sea, fueron divididas de tal punto que pudieras llegar en una caminata o una carrera no tan larga, pudieras llegar. O sea, no era para en el último rincón de Israel. No, eran establecidas donde, y fueron hartas ciudades dentro de toda la nación. No fue una sola ciudad, fueron varias para que quedaran establecidas cerca a cualquier persona que necesitara huir y encontrar refugio. Entonces lo primero que tengo que decir es que Jesús es esa ciudad de refugio para nosotros y está al alcance de las personas necesitadas. Jesús está al alcance de nosotros. Como dice Sandrita, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y está salvo. Gracias, Sandrita, excelente texto que resume esto. Él es la torre fuerte donde podemos, y vea que leíamos acá y decía que estaba en las zonas montañosas, ¿no? La corridita era de para arriba, pero torre fuerte es Jesús, nuestro escondedero y nuestro refugio. De nada servía una ciudad de refugio si no podían llegar, ¿no? Entonces Josué las estableció donde pudieran llegar, y Jesús está al alcance de nosotros. Él es nuestro escondedero y nuestro refugio, tú puedes correr a Él. No sé si la embarraste, queriendo sin querer, pero en lugar de correr de Él, corre a Él. Hay esperanza para todo aquel que falla. Hay esperanza para todo aquel que cae. Hay esperanza para todo aquel que la embarró. Para todo aquel que fracasó en su pasado y dice, yo no quería hacer el mal, pero es que no hubo quien me guiara, no pude hacerlo. Hay esperanza, hay una ciudad de refugio llamado Jesús de Nazaret. ¿Por qué no te refugias en Él hoy y corres a esa ciudad de refugio? El enemigo te viene persiguiendo. Satanás va a cobrarte las que hiciste. Ven a Jesús y corre, que Él te espera para salvarte la vida. ¿Cuántos pueden decir amén a eso en el sentido de que hemos corrido al Señor y el Señor nos salvó la vida? Las puertas de su hogar de refugio estaban abiertas y el Señor nos salvó de lo que venía sobre nosotros. Venía castigo, juicio, venganza, y el Señor nos recibió y nuestra vida fue salvada. Entonces definitivamente estas ciudades de refugio tienen que ver con Jesús. Yo quiero que ores conmigo, Señor. Oramos en esta mañana en gratitud porque las puertas de tu casa estaban abiertas cuando más lo necesitábamos.
Cuando el enemigo estaba por alcanzarnos, cuando nos vimos alcanzados por nuestros problemas, por nuestros errores, por nuestros pecados, cuando ya no podíamos hacer nada y la muerte nos estaba rondando, acudimos a ti, las puertas de tu presencia estaban abiertas, nos dejaste entrar, cerraste la puerta detrás de nosotros y el enemigo no nos pudo alcanzar. Y hoy estamos aquí porque tú has sido esa ciudad de refugio para mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos por eso en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, por eso. Nos has salvado. Teníamos el agua al cuello, Señor. Ya nos sentíamos alcanzados, pero logramos llegar porque estaba cerca. Estaba cerca, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tremendo tipo de Cristo estas ciudades de refugio. Estas ciudades de refugio también eran ciudades que están abiertas no solo para judíos, sino dice que para extranjeros. Y eso fue lo que hizo Jesús cuando vino a esta tierra. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que la puerta se abrió para todo aquel que pusiera su fe en Jesús, fuera judío o no fuera judío. El pueblo de Israel estableció unas ciudades donde podían entrar extranjeros también. Y tú y yo somos extranjeros, somos esos gentiles a quienes se nos abrió la puerta, no solo israelitas. Nadie debe tener miedo de ser echado del lugar de refugio en tiempo de necesidad. Y Jesús es ese lugar de refugio donde podemos venir, no importa de la nacionalidad, de la creencia que tengas, no importa si no eres cristiano, no importa si no tienes fe en Dios. Ese lugar de refugio está abierto para ti. Ahí está Jesús. Él es el dueño de ese lugar. Él es tu juez. Y ese lugar traerá bendición para ti. Entonces corre. No importa que no tengas fe en Jesús. Corre, Jesús. Porque te están persiguiendo los problemas. Te está persiguiendo el enemigo a traer venganza sobre tu vida. Pero hay un lugar de refugio llamado Jesús de Nazaret que está abierto para todo aquel que quiera recibirlo. A los suyos vino, no le recibieron, así que se abrió para todos, para ti y para mí. Ahora, esas ciudades de refugio eran lugares donde, digamos que la ciudad recibía a esta persona y se hacía cargo de esta persona, le daba vivienda y le alimentaba. Porque no podía salir y no podía volver a trabajar, porque si salía lo mataban. Entonces las ciudades de refugio se hacían responsables de las necesidades de la persona que venía a refugiarse. Así que déjame decirte algo, en Jesús no solo encuentras salvación de tu vida. Jesús, como tu casa de refugio, te ofrece provisión para tu vida. Esto es impresionante. Cuando leímos decía que él entraba y le tenían que dar vivienda, y eso implicaba comida, vestido, pues de pronto trabajo, supongo. Se le abrían puertas de oportunidad. Tremendo, o sea, yo veo un Dios que salva, pero no solamente nos salva de la muerte eterna, sino que trae una salvación integral que provee para nuestra vida aquí en la tierra. Si a este hombre que llegaba a esta ciudad le tocaba vivir muchos años hasta que el sumo sacerdote muriera, y posiblemente hasta podría morir primero de anciano o de alguna enfermedad el refugiado, es decir, casi que toda una vida tenía que vivirla ahí, pues habría provisión para él toda una vida en ese lugar. Entonces Jesús, como nuestro lugar de refugio, no solamente nos salva de nuestros delitos y pecados, de la persecución del enemigo, sino que también nos salva de la pobreza, nos salva de la necesidad, nos salva de la escasez. Hay una salvación que suple también nuestras necesidades naturales. Encontramos en esa casa de refugio alimento, techo y vestido. Tremendo, ¿sí o no? Y en Cristo encontramos eso. No solo encontramos salvación por nuestros delitos y pecados que nos persiguen, encontramos provisión, encontramos techo, trabajo, alimento, vestido. Encontramos que Dios, que Jesús mismo se hace cargo de nosotros. Esa es nuestra casa, nuestro lugar de refugio.
Esas ciudades de refugio estoy viendo como todas estas cosas que conectan con Jesús. Las ciudades de refugio eran el único lugar para ser salvos. O sea, no podía irse a otra ciudad que no fuera la ciudad de refugio. Si tú ibas a otro país, allá te podía perseguir el Goel y matarte. Si tú ibas a otra ciudad lejana, pero no era ciudad de refugio, allá el Goel podía perseguirte y matarte. Solo tenía inmunidad en la casa, en la ciudad de refugio. O sea, en pocas palabras, fuera de Jesús no hay otra alternativa. O sea, la única alternativa para salvación es Cristo. Y Jesús nunca tuvo pelos en la lengua para decir eso. Yo soy el camino. Él no decía yo soy un camino o mientras tú tengas fe en cualquier cosa, lo importante es que tú tengas fe en cualquier cosa. No, Él nunca dijo eso. La fe tiene que ser en mí. Soy el único que realmente te ofrece salvación verdadera. Y Jesús es el único hombre que dijo yo soy el camino. No uno de los caminos, soy el camino. O sea, soy la única alternativa. Hay muchos sectores en la humanidad, vivimos en una humanidad muy pluralista, que por un lado es buena porque hay libertad para que tú expreses, y Dios ama la libertad, pero por otro lado te dice que todo es válido. Y Jesús dijo, no, yo no soy, así no es, no todo es válido, porque si hay una creencia verdadera, tiene que haber una falsa. Todas no pueden ser verdaderas. Todas no pueden ser verdaderas. Todas las opciones no pueden ser verdaderas. Jesús no tuvo pelos en la lengua para decir yo soy el camino. Y hay muchas creencias que son enojadas con el cristianismo porque el cristianismo dice que somos exclusivos en el sentido de que solo es a través de Jesús y nada más para tener salvación. Entonces la ciudad de refugio era la única alternativa que tenían. Jesús es la única alternativa que tenemos. No existen muchas alternativas, no, solo una, Jesús. Podrás tener muy buenas intenciones en huir a otra ciudad diferente, pero no es el lugar donde tengas protección. Ese lugar podrá llegar el Goel y sácates, acabar con tu vida. El vengador de sangre puede acabar con tu vida. Entonces era en el lugar determinado por Dios. Jesús es el lugar, es el camino determinado por Dios. No hay muchos caminos, no hay un solo camino. Y es Jesús. No puedes llegar a través de tus obras, no puedes llegar a través de cualquier religión, no es que ninguna religión, es a través de Jesús. Así que es la única alternativa, Jesús, la ciudad de refugio, es la única alternativa para el que está en necesidad. Si vas a otro lugar, por más fe que tengas en ese lugar, estás desprotegido. Si escoges otro camino, por más fe que tengas en ese camino, estás desprotegido. Solo en las ciudades de refugio, solo en Jesús hay salvación. No hay otro. Ahora, otro punto importante de las ciudades de refugio es que tanto en las ciudades de refugio como Jesús, solo estás protegido si estás dentro. De una vez voy mi mente dirigida hacia el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, si tú llegas a la ciudad y entras a la ciudad, eres protegido, pero si te sales, ya no estás bajo el abrigo del Altísimo y no puedes morar bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, las ciudades de refugio daban protección solo dentro de sus límites. Salir de ahí significaba la muerte. Así que si conociste a Dios, no te salgas. No te salgas, porque tal vez fuiste protegido por un tiempo, pero cuando te salgas de la protección del Altísimo, yo no sé, yo me imagino al Goel esperando en qué momento se salía para cogerlo y suácates. Eso nos invita a permanecer en Jesús. No permitir que nada nos separe de Él, que nada nos aleje. Te sientes con tibieza espiritual, te está dando perecer en la iglesia, estás cansado en tu vida, en tu relación con Dios. No te salgas, te lo pido, no te salgas. Te ruego, por favor, no te salgas. Porque el único lugar donde vas a estar protegido es estar dentro. Estar con Cristo, agarrado a Él.
Cuando te salgas de los límites, Dios ya no se hace responsable. Estás expuesto. Y por eso es el fracaso de muchas personas que conocen a Dios y luego se alejan. Se expusieron. Y viene el Goel, el vengador de sangre, y te toma por tu cuenta. Yo he visto tanto eso, personas que se han alejado de Dios. Y no es porque Dios las amenace, no, es que Él dice, la seguridad está si permaneces en mí. Apartados de mí, dice Juan 15, nada pueden hacer. Tienen que permanecer en mí, dice el Señor. Entonces, nuestra batalla realmente no es llegar, sino permanecer. O sea, lo difícil a veces no es llegar. El camino a Jesús es fácil. Está cerca, ya lo vimos. Las ciudades de refugio tenían acceso rápido. Pero esa no es la clave, llegar. La clave es permanecer hasta el final. Porque el león rugiente anda buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al aislado, al que dejó de congregarse, al que dejó de orar, al que está antojado de las cosas del mundo y qué chévere, ese que es inconstante, al que es no comprometido. Esos son los que se la pasan con un pie adentro de la casa de refugio, en la ciudad de refugio, y el otro afuera. Y de un momento a otro, sin darse cuenta, resultó afuera de la ciudad de refugio y suácates. Tremendo. Y hay otro punto más de las ciudades de refugio en comparación con Jesús. Y es que en las ciudades de refugio la persona era libre totalmente cuando el sumo sacerdote moría. ¿No le suena eso a la obra de redención de Jesús en la cruz? La muerte de nuestro sumo sacerdote nos trajo libertad. Tremendo, sí notas la conexión con Cristo en esta ciudad de refugio. Yo la noto y me encanta. Me encanta saber de que la muerte del sumo sacerdote es la que me trajo libertad a mí. Dice que el sumo sacerdote moría y quedaba libre esa persona. Y se podía ir otra vez a regresar. No, ya murió el sumo sacerdote que lleva mi caso. Pues así pasa con Cristo Jesús. La muerte de nuestro sumo sacerdote. En Hebreos nos habla de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y la muerte de nuestro sumo sacerdote nos trajo libertad. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la muerte de nuestro sumo sacerdote? Gracias, Jesús. O sea, en pocas palabras, el que venía perseguido y llegaba a la ciudad de refugio y preguntaba, ¿cuántos años tiene el sumo sacerdote de esta ciudad? o no sé si corría a la ciudad donde el sumo sacerdote fuera más viejito de todos. Pero, ¿por qué? Pues porque la muerte del sumo sacerdote le traía libertad a él. La muerte de nuestro sumo sacerdote pasó antes de que nosotros naciéramos. Antes de que tú y yo naciéramos ya había muerto nuestro sumo sacerdote por nosotros. Así que desde el primer día que tú llegaste a la ciudad de refugio, es decir, Cristo, fuiste libre. ¿No te impacta eso? ¿No te emociona eso de saber que hay esperanza para nosotros? Y para terminar este punto de las ciudades de refugio, hay algo que sí no es igual, algo que sí es diferente entre Cristo y las ciudades de refugio, es que las ciudades de refugio era solo para personas que mataron sin querer. Pero Cristo ayuda tanto al inocente como al culpable. Jesús no es solo para el que cometió errores sin querer. Jesús también es para el que pecó con ganas y a propósito. Esa es la gran diferencia, tal vez la única diferencia que hay entre las ciudades de refugio y Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, que Él recibe a los que se equivocaron sin querer, a los que pecaron sin querer, a los que cometieron errores sin querer. Pero principalmente la casa de refugio llamada Jesús está lleno de gente como tú y como yo, que pecamos a propósito, que realmente fuimos culpables, pero que Jesús nos recibe, nos acepta, nos perdona. Y el enemigo así venga con derechos a decir, pero es que este no lo hizo sin culpa, este lo hizo a propósito. Jesús dice, ya pagué, yo ya llevé el castigo de él, así que no tienes derecho a condenarlo. Y como dice Romanos 8, no hay condenación para el que está
en Cristo Jesús, para que el que está en la ciudad de refugio no hay condenación. Y yo no sé, yo me imagino que tú estás en este momento en tu casa con un corazón que arde de alegría de saber que Jesús te recibió y te perdonó, y que su muerte ya te hizo libre, y que ya no tienes culpa, no hay condenación para ti porque fuiste perdonado. El día que entraste a esa casa a pedir ayuda porque cometiste algo terrible y el enemigo te venía persiguiendo, ese día fuiste libre, fuiste perdonado. Esto es evangelio y lo encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Quieres orar conmigo? Señor Jesús, gracias. Tú eres mi ciudad de refugio, al que corro desesperadamente para encontrar misericordia. Donde está mi sumo sacerdote, quien me recibe, me acepta, me perdona y murió por mí y pagó por mí. Gracias, Señor. Gracias porque encontré el lugar donde encontrar perdón a mis rebeliones. Y está disponible para todo el mundo. Todo el que quiera correr a esa ciudad de refugio llamado Jesús lo puede hacer. Yo te pido y oro por aquellos que hoy están conectados y no han corrido a ese lugar de refugio. Oro para que entiendan que está disponible 24 horas para recibirte y librarte del Goel, del vengador de sangre, del que quiere juzgarte por tus delitos y tus pecados. Es una ciudad de perdón, de salvación, de provisión, de misericordia, de bondad. Todo eso es Jesús, mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, eres mi lugar seguro, mi escondedero y mi refugio, mi torre fuerte, mi fortaleza firme, mi castillo, donde el enemigo no podrá tocarme. He sido salvado, perdonado, redimido y he recibido una segunda oportunidad. Gracias, precioso Jesús, mi Salvador. Te alabamos en esta mañana, con gratitud y adoración por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tremendo. Tremendo. Anita, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hola, Felipe, Dios te bendiga, buenos días. ¿Cómo estás, Yadira? Dios te bendiga. Sandra, hola. Sandra, gracias por conectarte. Leiby, ¿cómo estás? Leiby nos dice que les ruego hoy oración por mi sobrina Laura Valentina Usán López, por su salud, está en la UCI. Claro que sí, vamos a orar por tu sobrina, por Laura Valentina. Gracias por contarnos, Leiby, que Dios le ayude a esta chica a salir adelante. Hola, Erika, ¿cómo estás? Buen día, Dios te bendiga. Tremendo, ¿no? Tremendo. Ya acudiste, ya corriste a Jesús, a sus brazos, a esa ciudad de refugio llamada Jesús. ¿Ya corriste allá? Espero que estés viviendo ahí en esa ciudad. No te salgas, no te salgas. Tremendo todos estos principios, ¿no? Qué bonito. Bien, capítulo 21. Capítulo 21. Dice que entonces los líderes de la tribu de Leví fueron a consultar un asunto con el sacerdote Eleazar, con Josué, hijo de Nun, y con los líderes de las otras tribus de Israel. Entonces les llevaron un asunto a los líderes. ¿Qué era? No sé, vamos a ver. Se presentaron ante ellos en Silo, en la tierra de Canaán, y dijeron: Señor, el Señor le ordenó a Moisés que nos diera ciudades donde vivir y pastizales para animales. Entonces los de la tribu de Leví vinieron a hacer una petición. Y recordaron lo que Dios había dicho por medio. ¿Recuerdan quiénes eran los de la tribu de Leví? Los levitas. A los levitas no se les entregó tierra. Los levitas eran los encargados del mantenimiento de la adoración, el culto, la logística y todo lo que tenía que ver con la adoración y el tabernáculo. Entonces, ese trabajo al Señor Dios se lo recompensaba con las ofrendas del pueblo. Las ofrendas del pueblo eran las que los mantenían, pero no se les asignó tierra. Entonces ellos llegaron y pusieron este caso ante los líderes. Dice: el Señor ordenó a Moisés que nos diera ciudades donde vivir y pastizales para nuestros animales. Así que por orden del Señor, el pueblo de Israel, de sus propias porciones de tierra, les dio a los levitas las siguientes ciudades y pastizales. Entonces esto fue lo que les entregaron para que
vivieran, ciudades para que vivieran y pastizales, o sea, para que tuvieran sus animales y sus propiedades, pero no eran dueños de tierra, o sea, no se les daba escrituras. Podían disfrutar de algunas ciudades y podían disfrutar de pastizales, pero no se les entregaba escrituras, es decir, esta parte de la tierra de ustedes no. A los descendientes de Aarón, que eran miembros del clan coatita dentro de la tribu de Leví, se les entregaron 13 ciudades que en un principio habían sido asignadas a las tribus de Judá, de Simeón y Benjamín. A las otras familias del clan coatita se les entregaron 10 ciudades de las tribus de Efraín, de Dan y de la media tribu de Manasés. Al clan de Gersón se le entregaron 13 ciudades de las tribus de Isaacar, de Aser, de Neftalí. O sea, pertenecían a esas tribus, esas tierras, pero ellos podían disfrutar de ese terreno. No podían ser dueños. Eran esas tribus las otras dueñas de esas tierras, pero los levitas podían disfrutar de ese terreno. Era como el fideicomiso. Tú entiendes qué es el fideicomiso, ¿cierto? El fideicomiso es el municipio tiene un terreno, el Estado tiene un terreno y me lo presta a mí para utilizarlo, pero sigue siendo del Estado. Cuando el Estado lo necesite, me lo pide. Entonces, eso pasaba con los levitas, se les entregaron algunos lugares en fideicomiso, pero esas tierras pertenecían a las otras tribus, ¿no? Al clan de Merari se le entregaron 12 ciudades de las tribus de Rubén, de Gad y de Zabulón. Así que los israelitas obedecieron la orden que el Señor le había dado a Moisés y les asignaron a los levitas esas ciudades con pastizales por medio de un sorteo sagrado. Los israelitas les dieron las siguientes ciudades de las tribus de Judá y de Simeón a los descendientes de Aarón, que eran miembros del clan coatita dentro de la tribu de Leví, porque ellos fueron los primeros en salir sorteados. Entonces aquí empieza a hablar de cómo se repartieron, ¿no? Recibieron Kiriat Arba, también conocida como Hebrón, en la zona montañosa de Judá, junto con los pastizales que le rodeaban. Arba era un antepasado de Anac. Pero los campos abiertos en las afueras de la ciudad y de las ciudades vecinas se le dieron como posesión a Caleb, hijo de Jefone. Las siguientes ciudades con sus pastizales se les entregaron a los descendientes del sacerdote Aarón. Los descendientes del sacerdote Aarón eran los levitas, ¿no? Hebrón, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente, de la que hablamos ahorita, ¿no? Tenían una ciudad de refugio también los levitas. Libna, Jatir, Moa, Alón, Debir, Aín, Juta y Bet-Semes, 9 ciudades de parte de esas dos tribus. De la tribu de Benjamín se les dieron a los sacerdotes las siguientes ciudades junto con sus pastizales, Gabaón y Geba, Anatot y Almón, 4 ciudades. Así que a los sacerdotes de los descendientes de Aarón se les dieron un total de 13 ciudades con sus pastizales. Cuando dice a los descendientes de Aarón, está haciendo referencia a la tribu de Leví. Al resto del clan coatita de la tribu de Leví se le asignaron las siguientes ciudades con pastizales de la tribu de Efraín: Siquén, en la zona montañosa de Efraín, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente, otra ciudad de refugio. Geser, Kibsaim y Bet Arón, 4 ciudades de la tribu de Dan, se les asignaron a los sacerdotes las siguientes ciudades con pastizales: el Teque, Gibetón, Ajalón y Gat Rimón, 4 ciudades. La media tribu de Manasés les entregó a los sacerdotes las siguientes ciudades con sus pastizales: Taanac y Gat Rimón, 2 ciudades. Así que el resto del clan coatita se le asignaron un total de 10 ciudades con sus pastizales. Los descendientes de Gersón, otro clan dentro de la tribu de Leví, recibieron la parte de la media tribu de Manasés las siguientes ciudades con pastizales: Galán en Basad, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente, y Bestera, 2 ciudades. De la ciudad de Isaacar recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Quizón, Deberat, Jarmut y Engamín, 4 ciudades. De la tribu de Aser recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Misal, Abdón, Elcad y Rehón, 4 ciudades. De la tribu de Neftalí recibieron las siguientes ciudades: Cades en Galilea, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente, Hamot, Dor y Cartán, 3 ciudades. Así que el clan de Gersón se le asignaron un total de 13 ciudades con sus pastizales. Al resto de los levitas, al clan de Merari, se le dieron de parte de la tribu de Zabulón las siguientes ciudades con sus pastizales: Jecnoam, Carta, Dimna, Nadal. 4 ciudades. De la tribu de Rubén dieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Beser, Hasa, Kademot y Mefaat, 4 ciudades. De la tribu de Gad recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Ramod en Galaad, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente, Mahanaín, Hezbón y Geser, 4 ciudades. Así que el clan de Merari se le asignaron un total de 12 ciudades. En su totalidad a los levitas se les entregaron 48 ciudades con pastizales dentro del territorio israelita. Cada una de esas ciudades tenía pastizales a su alrededor. Así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darle a sus antepasados, y los israelitas la tomaron para sí y se establecieron en ella. Y el Señor les dio descanso. Bueno, y aquí ya estamos llegando a una conclusión, ¿no? El Señor les dio descanso en todo el territorio, tal como se lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. ¿Cuántos anhelan descanso? Yo sé que hay promesas de descanso para ti.
Y yo he hablado desde el principio de que hemos estudiado Josué, que la tierra prometida no es el cielo, así que este descanso no se refiere al cielo. Allá habrá un descanso pleno, pero creo que aquí hay un descanso. Como que pararon de pelear tanto, salieron de la esclavitud, se acabó el desierto. Nuevamente es lo que yo he venido diciendo por mucho tiempo: nuestras luchas, dificultades y problemas son temporales, y llegará un momento en que tendrás descanso, y debes estar atento y expectante, con esperanza de recibir ese descanso. Pero tienes que ir viendo los principios que hemos visto para la tierra prometida. Obedéceme, esfuércete, sé valiente, no te apartes de mí y yo te daré descanso. Por más duro que te haya pasado, si te mantienes fiel y eres obediente al Señor, el Señor llegará un momento en que te dará descanso. ¿Vas a tener que batallar por la tierra prometida? Sí, pero ¿sabes qué? Vas a hallar descanso. Dice: ningún enemigo pudo hacerles frente porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo no sé, debes tomar este versículo. En algún momento lo vas a tener que recitar por experiencia propia. Ninguna sola de las buenas promesas que el Señor me hizo quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Tómale foto a este versículo, grábalo, escríbelo, guárdalo, porque yo sé que muy pronto lo vas a decir desde tu experiencia. Guárdalo como una promesa de que Dios cumplirá sus promesas en tu vida, pero recítalo con fuerza y cuéntale a otros cuando Dios cumpla todo lo que prometió en tu vida. Y yo sé que Dios lo va a cumplir, y no lo cumplió en el cielo, sino que lo cumplió aquí en la tierra, porque hay otras promesas para el cielo. Pero estas son promesas para la tierra que Dios cumplió. Y hay promesas para la tierra que Dios va a cumplir a tu vida. Guarda este versículo, porque lo tendrás que recitar como un himno de victoria el día que veas la mano de Dios en tu vida. Señor, gracias. Gracias porque eres fiel. Y tal vez muchos estemos ahorita en las batallas de la tierra prometida. Tal vez muchos apenas estén cruzando el desierto. Algunos apenas estén saliendo de la esclavitud. Pero Señor, ninguna de tus buenas promesas quedó sin cumplirse, quedará sin cumplirse. Ninguna de tus buenas promesas quedará sin cumplirse, y hallaremos descanso. Hallaremos descanso. Anhelo ese día, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aquí podía extenderme, pero se me acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Pero habría muchas cosas que podríamos decir. Muy bien, vamos a orar para finalizar. Vamos a orar por la vida de Laura Valentina, que nos pide Leiby. Acompáñame, por favor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos por la salud de Laura Valentina, que está delicada de salud, se encuentra en la UCI. Señor, visítala en este momento. Acaricia su rostro, su cabeza, y trae sanidad sobre su cuerpo en el nombre de Jesús. No hay nada difícil para ti. Cuando hablamos de UCI, pensamos en cosas graves, pero para ti, Señor, tú saliste de una tumba, Señor. Así que no hay nada imposible para ti. Nada es demasiado difícil para ti. Oramos por la salud de Laura Valentina. Por favor, Dios, sánala. En este momento, Señor, en su familia haya paz, que en su alrededor haya tranquilidad. Tú, Señor, aprovecha este tiempo para glorificarte, Señor, y mostrar tu poder, trayendo y devolviéndole la salud a esta muchacha. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Hoy se me iba yendo largo, pero estuvo genial, ¿cierto? Algunos no aguantaron y se fueron. Bueno, no importa, estuvo chévere. Ahí queda para que después retomemos. Nos vemos mañana, ¿listos? A las 7 en Oración en Casa. Que tengan un súper día. Bendiciones. Chao.